Hola Géminis, bienvenidos a Cama Tarot. Primera lectura del año y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con eso que tanto os gusta, el amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quiere darnos para ti en esta ocasión. Luna de miel, aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. Probablemente para los que estéis en pareja tenga mucho sentido, pero ¿y los que estáis solos? ¿Qué quiero deciros con esta carta? Bueno, es fácil, ¿no? Los que estáis en pareja me habla mucho de que os vendría genial hacer una escapada, hacer un viaje con tu pareja, salir de vuestra zona de confort, ir a lugares nuevos, viajar, conocer gente, o, oye, también, pues, no sé, si tenéis gente que viva en otro lugar, seres queridos, lo que sea, pues también os va a venir muy bien, ¿no? La cuestión es que aquí se ve mucho lo que viene siendo desplazamientos, movimiento, viaje, lugares nuevos en muchos casos. Realmente son cositas, ¿vale?, que se ve que os van a estar yendo muy, pero que muy bien. Y a ti que estás soltero, lo que te quiero decir con esto es que para que encuentres ese amor, para que encuentres esa conexión, tienes que salir de tu zona de confort. Veo como que algunos de vosotros estáis en un entorno como muy cerrado, muy hermético, ¿no? Siempre tratáis a las mismas personas y parece ser que ahí pues como que no acaba de haber nada, ¿no? Quiero que formes parte de mi futuro. Hay una persona que quiere dar un paso hacia adelante, quiere compromiso contigo. Sentí que no te importaba, esto me habla de un pasado. ¿Puede ser la misma persona? No lo creo. No lo creo, la verdad, no lo creo. Recordar que estamos haciendo una lectura de amor puede ser espejo. Puede ser que esta energía sea tu subconsciente y que tú hayas sentido que una persona no te tratara como tú te merecías, que tú tengas la sensación de que no le importas a esa persona o que no le hayas importado. Pero no nos quedemos con lo malo, quedémonos con lo bueno, con lo que está por llegar, por lo que está preparado para ti. Y desde luego es algo muy especial, algo muy bueno, porque llega un compromiso. A ver, ¿qué quiere decir el tarot? ¿Qué nos quiere decir el tarot para Géminis? Disculpad, Géminis, si notáis la voz así un poco... Sota de bastos. Primera carta que abre con el tarot para ti. La sota de bastos nos anuncia nuevos principios, comienzos, conocer a alguien, empezar una relación, por ejemplo. Yo sé que muchos lleváis tiempo solos, o el tiempo que lleváis se os está haciendo muy largo, y tenéis muchas ganas de, digamos, de estabilizar esa parte de vuestras vidas. Veo que sois personas que cuando queréis algo, os esforzáis por ello, ponéis de vuestra parte, entregáis vuestra mejor versión. Y todo eso está muy bien. Pero no siempre se os trata como os merecéis, ¿verdad? Y por eso tenéis ese miedo, esas dudas, esa incertidumbre, esa inquietud. Me dicen que no te rindas, que sigas fiel a tus principios y que vayas a por lo que tú quieres, a por lo que tú deseas. Que no permitas que nada ni nadie te frene, que te haga cambiar de parecer.
que si tú tienes algo en mente, que vayas a por ello, que hagas lo que te dictamina tu corazón. Parece ser que la suerte va a estar de tu parte, puesto que el arcano mayor de la rueda de la fortuna va contigo. Muchos vais a tener la sensación, ¿no?, de que todo fluye, de que todo avanza, de que todo se mueve a vuestro favor. Y la verdad es que no es para menos, porque honestamente así os siento. Y no es algo solo de los solteros o de los que estáis en pareja, no. Es una energía general que hay en Géminis. Pero también es cierto que por lo que se nota aquí, tenéis que tomar una decisión importante, de la cual, gracias a esa decisión, a dar ese paso, a dar ese salto, vamos a decir, a atreveros, muchas cosas empezarán a cobrar sentido en tu vida sentimental. Tomarlo como os resuene. Dadme un segundo. Perdonadme, que tenía que ir. Ay, estaban picando al timbre. Bueno, pues venga, como estábamos diciendo, corazón, veo que es necesario que vayas a estar tomando ciertas decisiones, ¿de acuerdo? Probablemente estas decisiones generen cambios importantes en vuestras vidas. Algunos puede ser que decidáis, pues, trasladaros, cambiar de trabajo, cambiar de hogar, etc. Muchos de vosotros ahora mismo os sentís como estancados, bloqueados. Es importante que cambiéis vuestra percepción de las cosas, que seáis más positivos, que creáis más en vosotros y sobre todo que no os dejéis influenciar. A veces hay personas malas, porque no tienen otro nombre, que intentan mermar nuestra autoestima. Y lo que no podemos permitir jamás es darle poder a esas personas. Pues mira, simplemente porque son personas mediocres, personas inseguras, personas envidiosas, que tienen rabia, lo que sea. No os dejéis afectar. También es verdad, y esto me está saliendo ahora, que veo, Géminis, que muchos de vosotros estáis aquí simplemente, pues, a ver qué es lo que nos dice este loco, ¿no? Pero que realmente no tenéis intención, no estáis buscando nada con nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente veo que muchos estáis bien solos, os sentís cómodos. Yo noto mucho la energía de una persona independiente, autosuficiente, que no necesita a nadie, una persona pues que está bien como está, ¿no? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque aquí veo como dos variantes, ¿vale? Está el Géminis, que no quiere saber nada de nadie, que no le interesa, que se enfoca, se centra pues en su vida, en sus cosas, en su día a día, en sus objetivos. Y luego por otro lado también otra energía de ese Géminis, ¿vale?, que quiere esa conexión, ese Géminis que quiere, pues, digamos, tener esa persona en quien confiar, tener esa persona con quien tener planes, con quien hacer cosas, etc., ¿no? A ver, claro está, vosotros sois los que tomáis las decisiones en vuestras vidas, vosotros sois quien decidís quién entra y quién sale. Pero lo que sí que está claro, y lo que se ve aquí, es que vuestro destino sentimental, al parecer, se está encaminando de muy buena manera. Como que muchas cosas que antes no tenían sentido, la van a empezar a tener. Tú te vas a ver con esa fuerza, con esa energía, como para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, porque siento como que algunos de vosotros
Habéis estado demasiado a la expectativa a ver qué va a pasar, qué no va a pasar y como que no habéis actuado. Y siento que muchos vais a estar tomando decisiones que marcarán un antes y un después en vuestra vida sentimental. Así pues, Géminis, con esto doy por concluida tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado. Y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Géminis, este año que entra es un año de cambio, de renovación. Muchos de vosotros vais a soltar a quien no os conviene y vais a dar paso a una persona que realmente os va a hacer felices. Parejas, yo sé que algunos habéis tenido vuestros más y vuestros menos, pero realmente hacéis un buen equipo. Sois dos personas que os queréis y no os vendría nada mal hacer una escapada. Nos vemos, corazón. Que vaya genial.